Vamos a seguir tocando temas sobre el Evangelio de Mateo. Y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 13. Ahorita le indico en dónde vamos a leer. Y quiero que escuche primero lo siguiente. Usted nunca sabrá cuánto cree en algo hasta que se convierta en algo de vida o muerte. Repito, usted nunca sabrá cuánto cree en algo hasta que se convierta en algo de vida o muerte. Son palabras de C.S. Lewis, exateo, apologista cristiano, novelista, académico, escritor de las Crónicas de Narnia, por si usted no lo sabía. Hoy quiero hablarte sobre la importancia que tiene el que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Hace tiempo leí la siguiente anécdota en un libro y había un hombre que estaba convencido de que estaba muerto. Y con el fin de ayudarle, una persona se acercó a él para hacerle ver que realmente estaba vivo. Pero el hombre estaba convencido de que estaba muerto. Y entonces le dio a leer un libro que entre las cosas principales que decía era que cuando alguien está muerto no sangra, porque está muerto. Y entonces después de algunos días volvió a platicar con él para saber si había leído bien lo que el libro decía, a lo que aquel hombre dijo que sí había leído el libro. Entonces aquel hombre inmediatamente le hizo una pequeña cortada a aquel que decía que estaba muerto y empezó a sangrar. Y entonces él le dijo: ¿qué crees que significa eso? Y entonces aquel hombre le dijo que los muertos sí sangran. Bueno, cuando no quieres creer, no vas a creer bajo ninguna circunstancia. En Mateo capítulo 13, a partir del versículo 53, vamos a encontrar un suceso en la vida del Señor Jesús muy interesante. Voy a leer esos versículos, ¿quieres seguirlos ahí en la Biblia? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este es un pasaje muy interesante, porque cuando lo lees, inmediatamente te percatas de que Jesús regresa a su ciudad de origen, que es Nazaret. Regresó con sus vecinos, regresó con la gente que él había crecido, con la gente que lo había visto crecer. Pero la Escritura dice en el versículo 53 que cuando terminó Jesús estas parábolas, y eso es importante porque Jesús muchas de sus enseñanzas las dirigió en formas de parábolas. Y la palabra parábola es muy interesante, déjame decirte por qué. Porque el significado en original quiere decir lanzar al lado de. Es decir, que es una historia lanzada al lado de la verdad que se intenta enseñar. Por eso Jesús tomaba figuras de la vida diaria y ponía ahí una verdad que quería dejar muy en claro. Y entonces en los versículos que están antes de la porción que leímos, tú vas a encontrar varias parábolas que citó el Señor Jesús. Ahora, él regresa a su tierra, insisto, regresa a Nazaret, y cuando está allí, dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos. Por si usted no lo sabía, la sinagoga era una institución judía que se desarrolló en el exilio babilónico, entre otras razones, para estudiar la ley. De tal manera que allí estaba Jesús y estaba enseñando.
No se nos dice qué es lo que enseñaba, porque no es el propósito del autor remarcar la enseñanza, sino la reacción de la gente a la enseñanza de Jesús. Y dice la Escritura que los que estaban allí se maravillaban y se hacían una serie de preguntas. Yo quiero que empieces a imaginar un tanto la escena. Jesús está en su tierra, Jesús está con los suyos, Jesús está entre sus vecinos, Jesús está entre los que le vieron crecer, y mientras les está enseñando, se levantan una serie de comentarios, escucha, ofensivos y hasta cínicos, que cuestionaban su reputación y cuestionaban a su familia. Y entonces, hermano, uno empieza a ver las cosas que se dicen ahí. Cuando dice que se maravillaban, la intención del término maravillar no es que estaban creyendo, sino más bien que les resultaba extraño. En ese sentido era que se maravillaban. Les resultaba extraño todo lo que Jesús estaba diciendo. Por eso, mira la primera pregunta. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sabes, hermano, que esa pregunta tiene una mala intención? No tiene una buena intención. O sea, lo que le están diciendo es, ¿y de dónde sacó eso? Vamos, diríamos en un lenguaje muy coloquial en nuestro tiempo, pues ¿de cuál fumó? O sea, ¿de dónde inventa estas cosas? Pues si se trata de Jesús. O sea, si nosotros lo vimos así, chiquitillo. Entonces, hermano, esto, repito, despierta este tipo de preguntas. Y luego mira el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo sientes esa declaración? O sea, ni siquiera dice, ¿no es este el hijo de José? No, no es este el hijo del carpintero. Es un tono despectivo, entiéndelo. No es que respetaran a José como carpintero, sino es el hijo del carpintero. Es como si dijéramos en este tiempo, es el hijo del señor de la tiendita de la esquina. Es del señor del Oxxo. Y entonces la gente menospreciaba a Jesús y todo lo que él era. Y luego viene otra pregunta, mira. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego en el 56, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Sabes, amado hermano? Lo que ellos están diciendo, conocemos a su familia, conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, conocemos a su mamá. O sea, ¿de dónde saca él estas cosas? O sea, sabemos quiénes son. Ahora, la manera en que hablan de la familia, hermano, es nada más para que te des esta idea. Conocemos a la familia y sabemos como que no son así como que la mejor familia, como para que venga de ahí un tipo que dice que es el Mesías. ¿Estás comprendiendo la intención de las preguntas? Qué tremendo es esto, hermano. Y ahorita va a ir viendo por qué. A ellos les resultaba imposible creer que uno de los integrantes de esa familia fuera el Mesías. Por cierto, hermanos, aquí el término hermanos y hermanas se refiere a una relación consanguínea. No se refiere, como algunos han pretendido, porque el término en griego es adelphos, y alguien dice que podría significar primo y podría significar primo hermano. No, hermanos. El contexto del pasaje y el término en griego nos dicen literalmente que estos eran hermanos y hermanas de Jesús. De hecho, en griego hay otro término para primo y no es ese. Pero hay gente que, tratando de afirmar que María no tuvo más hijos, tratan de decir que estos hermanos y hermanas de Jesús incluso eran de otro matrimonio de José. Hágame usted el favor. No, hermano, simplemente la gente está diciendo, aquí está su familia y la conocemos, aquí están sus hermanos y aquí están sus hermanas. ¿Qué dificultad tiene eso? Pero obviamente cuando alguien trata de sostener algo insostenible, tienes que inventar algún detalle. Entonces, hermano, incluso hay quienes dicen
que este término podría traducirse como hermanos en la fe. En algún sentido sí, pero no puede estarse refiriendo a hermanos en la fe, porque ¿sabes qué? Ni siquiera creían en Él. Entonces no podían ser tampoco hermanos en la fe. Así que, como decían en mis tiempos, no le busquemos orilla al chicharrón. Son sus hermanos y son sus hermanas, y se acabó. ¿Ok? Nada más para aclarar los términos que están ahí. Y luego una vez más, al final del 56, viene nuevamente una pregunta parecida a la que se hizo en el versículo 54. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, hermano, que ellos oían, sabían las cosas acerca de Jesús, pero les resultaba muy complicado creer porque lo conocían. Porque para ellos, hermanos, Jesús no podía ser quien decía ser. Por eso dice en el 57 que se escandalizaban. Y este término escandalizar significa tropiezo en griego. Y la idea es como cuando encuentras una piedra en el camino que se convierte en un tropiezo para ti, es decir, no te deja pasar o hace que te resbales o ese tipo de cosas. Vamos, hermano, para que me entienda, Jesús les era un estorbo, les molestaba, les incomodaba al punto que lo rechazaban. Por eso Jesús hace una cita de un proverbio antiguo que es: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, con este proverbio lo que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Quienes más te van a rechazar son quienes más están cerca de ti. Quienes más te van a cuestionar y a señalar son los cercanos a ti. Así que Jesús deja en claro el rechazo que él estaba experimentando. Y termina diciendo este pasaje de una manera impresionante, que no hizo ahí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. O sea, sí debió haber hecho algunos, pero no hizo muchos. Ahora, Marcos capítulo 6 dice que Jesús no pudo, y no pudo hacer ahí muchos milagros. Y esto no debe sorprendernos, porque no pudo, no va en dirección de Jesús como un límite para él, sino va en dirección de los que no quisieron creer. ¿Sí? No malentendamos el pasaje, es decir, mi incredulidad no necesariamente limita a Jesús, me limita a mí, no a Jesús. O sea, el que se pierde la bendición, diríamos en un lenguaje muy sencillo, somos nosotros, no Jesús. Ahora, hermano, ¿qué nos enseña todo esto? Te he querido explicar el pasaje porque hay dos cosas que quiero enseñarte con respecto a este pasaje. Y me interesaba que lo entendieras, que lo comprendieras, para que de esta manera, hermano, nos vayamos viendo nosotros allí y entendamos la maravilla que hay aquí y lo importante que es creer en Jesús y creer que es realmente quien dijo ser. Así que número uno, tienes que decidir quién es Jesús para ti. Tienes que decidirlo. Mira, piensa cuánto tiempo tuvieron los vecinos de Jesús para verle, para escucharle, para saber lo que se decía de él, para conocer sus enseñanzas. Piensa cuánto tiempo. Porque Jesús era un hombre conocido. Ahora, todo ese tiempo, hermano, debió haber resultado en una clara evidencia para saber quién era Jesús y que ellos pudieran determinar en sus vidas quién era Jesús para ellos. Sin embargo, en este caso, la familiaridad se convirtió en un tropiezo para sus vidas. ¿Sabes, amado hermano? Toda la gente tiene una idea acerca de quién es Jesús. Y mucha de esa gente ha construido su concepto de Jesús con un poquito de aquí, con un poquito de allá. Y entonces por eso algunos lo ven como un gran maestro, lo ven como un iluminado, le llaman a algunos el gran arquitecto del universo. Incluso hay quienes le han llegado a llamar medium, el medium por excelencia. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Realmente tienes una firme convicción en tu corazón acerca de quién es Jesús en tu vida? ¿Crees en verdad que Él es quien dijo ser? ¿Que Él es el Hijo de Dios? ¿En verdad lo crees?
porque has tenido tiempo suficiente, porque has escuchado enseñanzas suficientes, porque sabes lo suficiente para tomar una decisión con respecto a Jesús y determinar cuál va a ser tu respuesta si alguien te preguntara: oye, ¿quién es Jesús? Mira, si abres tu Biblia en Mateo 16, ahí un poco más adelante. Mateo 16, a partir del versículo 13, dice así. Repito, Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, hermano, en aquel tiempo tenían una idea mejor que en este. Porque en aquel tiempo pensaban que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. En este tiempo es el gran arquitecto del universo, es el gran maestro, etcétera. Tenían una mejor idea en aquel tiempo. Pero la pregunta para nosotros sigue siendo la misma: pero tú, ¿quién dices que es Jesús? No hay nada más importante que eso. Y a lo mejor tú lo ves como algo tranquilo, como algo que no tiene gran trascendencia. No, hermano, cada día, cada vez más tomará una gran trascendencia el hecho de que tú sepas quién es Jesús. ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque en eso gira nuestra vida, ahí descansa nuestra fe. Cada verdad contenida en la palabra de Dios está en ese hecho de saber quién es Jesús y poder determinarlo con mis labios, con mi corazón, con mi entendimiento. Es un asunto interno que se muestra también externamente. Por eso la respuesta de Pedro es maravillosa. La puedes leer ahí conmigo, versículo 16. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una respuesta puntual, objetiva, sin rodeos, directa. Es una respuesta espiritual, es una respuesta con un gran contenido teológico y doctrinal. Hermano, es una respuesta inspirada por el Espíritu Santo. Pedro tenía la evidencia interna y tenía la evidencia externa acerca de quién era Jesús, y por eso lo pudo decir. Y hermano, ¿acaso nosotros no lo tenemos también eso? ¿No tenemos también nosotros una evidencia interna y externa? Yo creo, hermano, que todo creyente tiene que llegar a un punto de poder decir con tal claridad como el apóstol Pedro: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y tenemos que hacerlo, hermano, porque tenemos que hacer a un lado todas esas ideas superfluas y subjetivas acerca de quién es Jesús. No, es que Jesús es muy bueno. Sí, es muy bueno, pero es más que eso. Es que Jesús nos ama a todos. Sí, pero es más que eso. Porque a veces ese concepto de amor es para aprobar hasta lo malo y no va por ahí. Hay un libro que escribió C.S. Lewis que se llama Mero Cristianismo. Y en este libro él escribe lo siguiente: aquí estoy tratando de evitar que alguien diga realmente la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de él. No tengo problema en aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo no pudo haber sido un gran maestro moral. Habría sido o un lunático, al mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o de lo contrario sería el demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre o era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario era un loco o algo peor. Usted puede descartarlo como loco, puede escupirlo y matarlo como un demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa salida, no era su intención. ¿Entiende las palabras? Es decir, o llámale Señor, o llámale Hijo de Dios, o llámale loco.
Pero no digas que es un gran maestro, porque Él no te dejó esa opción. O es quien dijo ser, o era todo lo contrario de eso. Pero la elección y la decisión es nuestra. Escucha esto: confesar o declarar que Jesús es el Hijo de Dios es reconocer que es Dios mismo con todos sus atributos, que fue concebido por el Espíritu Santo, que fue enviado para salvarnos de nuestros pecados y que fuera de Él no hay salvación, que murió pero que también resucitó conforme a las Escrituras y que un día volverá por nosotros, por su pueblo. Esto y más, esto y mucho más es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Allí descansa nuestra fe. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos tener esa firme convicción en nuestro interior acerca de quién es Él. Porque también cuando tú entiendes que Él es el Hijo de Dios, entonces también reconocemos que es el Mesías prometido. También reconocemos que tiene el poder para sanar, para liberar, para romper cadenas. Que Él tiene el poder, hermano, para hacer de nosotros nuevas criaturas. Y de esa manera, hermano, entonces nosotros caminamos en una fe firme, confiados en un Dios de lo imposible, confiados en el Hijo de Dios que está con nosotros. Así que, hermano, ¿quién es Jesús para usted? ¿Ha tenido tiempo suficiente para llegar a una conclusión? ¿Cuál es su conclusión? Ojalá y usted también pueda decir: ¿sabes qué? Para mí es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y número 2, la incredulidad en ocasiones es el resultado de la familiaridad y de nuestros necios razonamientos. Vuelvo a insistirte, vimos cómo la gente que vio crecer a Jesús, sus vecinos, les resultaba difícil creer, que Él fuera el Mesías. Y no era por falta de evidencia, porque la tenían. Y aquí quiero que notes algo. Ellos están en la sinagoga, están escuchando lo que Él está enseñando, y ellos decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? De hecho, sabían que hacía milagros, porque también mencionan: ¿y estos milagros? O sea, había algo en su interior que les decía: sí es. Pero como iba en contra de sus estándares, de sus ideas preconcebidas, porque iba en contra de lo que ellos pensaban, entonces se negaban a aceptar la realidad. Por eso te cité la anécdota del principio: los muertos sí sangran. Entonces, hermano, yo quiero que empieces a ver cuál es el problema real de la incredulidad, o cuál es la peor incredulidad. Le escuchaban hablar y en su interior sabían que solo podía venir de Dios, es decir, que eso que él tenía solo podía venir de Dios, pero se resistían a creer que así fuera, porque anteponían sus razonamientos y sus conclusiones. Y escucha esto: la incredulidad no consiste meramente en negar la existencia de Dios o en rechazar la divinidad de Jesucristo, sino en resistirse a creer en Él, aun y cuando la evidencia sea suficientemente clara. Esa es la peor incredulidad. ¿Por qué? Porque yo me hice ideas, porque yo digo que Dios no puede ser, o que Dios debe de ser, o que Jesús es, pero en base a mis propias ideas. Mira, recuerdo una anécdota que me platicó un hermano en Saltillo. Yo fui pastor en Saltillo en 3 iglesias, en diferentes momentos, obviamente, ¿verdad? No al mismo tiempo. Y una de las iglesias que pastoreé fue cuando salí del seminario. Cuando salí del seminario estuve en una iglesia que se llama Betel, y recuerdo que allí conocí a un hermano, todavía vive él, y él me contó una anécdota y se la voy a contar. Dice que él una vez le estaba compartiendo el evangelio a un amigo suyo, y era un hombre muy necio. ¿Sí tiene amigos necios? Bueno, este era profesional. Mira, y dice que le decía: es que Cristo le ama y usted es un pecador, y empezó a decirle: y usted necesita arrepentirse. Dice: hermano, bueno, se llegó un momento en que me hizo enojar con todo lo que me decía, porque me decía que estaba loco, me decía que quién me había enseñado todo eso. No, hermano pastor, me tenía, dice así.
Dice, hasta que volteé, hermano, y me le quedé viendo y le dije, mira, en el fondo de tu cochino corazón, sabes que lo que te digo es cierto. Y dice que aquel hombre le dijo, no, pues sí, tienes razón. Qué tremendo. O sea, nada más estaba forcejeando con él porque no estaba dispuesto a aceptar algo, pero en el fondo de su corazón, como él dijo, sabía que era cierto. Y así pasa, hermano. Así sucede. La gente no quiere creer. ¿Por qué? Porque no les conviene el Jesús de la Biblia. Es decir, no les es conveniente porque no se sujeta a sus estándares. No quisieran que lo que Él dice que es pecado fuera pecado. No es lo que ellos no quieren, que nadie se vaya al infierno. Quieren que Jesús los salve a todos. Y vamos, Jesús te quiere salvar, pero necesitas arrepentirte y cambiar de vida. Eso ustedes y yo lo sabemos. Pero la gente se hace una idea de Jesús, lo meten en un patrón o en un cartajón y están ahí teniéndolo bajo un estándar. Y cuando Jesús se sale de esos parámetros, cuando Jesús se sale de esas ideas, entonces la gente decide rechazarlo o decide no creer. Mira, abre tu Biblia en Mateo capítulo 12, a partir del versículo 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Piensa en eso. Deseamos ver de ti señal. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, si tú ves el contexto del pasaje, Jesús les acaba de dar una cátedra sobre los demonios y de cómo él no podía estar echando fuera a los demonios por el poder de Belcebú, que era de lo que le acusaban. Y les acaba de decir que hay un pecado imperdonable. Citó a Isaías en el capítulo 42, en una de las porciones que están ahí registradas. Y ¿sabes qué, hermano? Aún así, después de todo esto, le dicen, danos una señal. O sea, ¿cómo es posible, hermanos, donde después de que Jesús, les repito, les ha dado toda una enseñanza sobre los demonios, sobre el mismo Satanás, y les dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, y les explica que definitivamente no puede ser que Él esté echando fuera a los demonios por el poder del demonio, y aún así vienen y le dicen, danos una señal? ¿Por qué eran así los escribas y los fariseos? Porque aunque tenían toda la evidencia, ellos decían, necesitamos algo que llene nuestro estándar. Necesitamos algo que llene mi idea. Y mientras tú no satisfagas mi idea, no voy a creer en ti. Imagínese. Imagínese esta situación, hermano. Hay gente que así actúa. Lo que están diciendo es que para ellos lo que ha hecho y lo que ha dicho no es evidencia suficiente para creer que es el Hijo de Dios. Esto, hermano, es soberbia. Esto es orgullo en su más alta expresión. Si yo voy a creer en Jesús porque quiero que llene mis estándares, porque quiero que llene mis ideas, que se sujete a mis parámetros, hermano, estoy equivocado. Porque Jesús va a romper con todo eso. Lo va a hacer a un lado. Y yo necesito, hermano, realmente entender que no es por ahí el camino. Y no solo sucede con los no cristianos, también sucede con los cristianos. ¿Sí? Con los cristianos que han decidido más en la carne las cosas, o han decidido que la carne domine sus vidas. ¿Sí sabes que hay personas, sí sabes que hay grupos de creyentes que no creen en milagros? Dicen que los milagros terminaron con la muerte del último apóstol y que en este tiempo ya no hay milagros. No creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, en aquellas que vienen en la Escritura. Sé que hay gente que ha inventado un montón de cosas y eso hay que revisarlo, pero lo que la Biblia es claro, ahí está, y eso sigue permanente. No lo creen. De hecho, resulta en este tiempo también que hay por lo menos algunos grupos que están creyendo que el infierno no existe. Y entonces, hermano, yo me pregunto, o sea, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? Mira, te voy a explicar esto.
Yo me acerco a la Biblia para conocer a Jesús, sea cual fuera el resultado. No me acerco a la Biblia para ver si Jesús entra dentro de mi idea de quién es Jesús. Mira, en una iglesia que pastoreé también una vez al final del culto, un hombre se acercó a mí. Él no era de la iglesia, se acercó conmigo y me dice: pastor, yo quiero decirle algo. Adelante. Yo quiero decirle que a Jesús no le gusta que le aplaudan. Oh, le digo, sí. ¿Y cómo lo sabe? Me lo dijo mi hijo. Su hijo estaba ayer, un niño de 10 años. Es que mi hijo tiene revelaciones y Dios le reveló que a Jesús no le gusta que le aplaudan. Ah, le digo, ¿y usted ya entregaron su vida a Cristo? Me dice, no, nosotros no somos cristianos. Y entonces, ¿cómo saben? ¿Te das cuenta de hasta dónde llega la gente? Y la verdad, hermano, eso es terrible. O sea, eso no puede ser. Mira, voy a tomar un ejemplo de la vida común. Cuando yo empiezo a cortejar a una chica, esa chica es un paquete completo. Yo no la voy a cortejar para ver si llena mis requisitos. Si alguien está cortejando a alguien, ¿sí? Si tú estás cortejando a una chica para ver si llena tus requisitos, mejor ahuécale. O sea, no. Tienes que acercarte y conocer y ver quién es. Y si la vas a amar o lo vas a amar en caso de que sea un chico, así como es. Pero no puedes acercarte para ver si llena tus estándares. ¿Sabes qué? No me llegó. Ah, o sea, tú acá, bien bañado. No, hermano, pero la gente a veces así actúa. Si una vez me dijo una persona que también iba a una iglesia, dijo, me voy a quedar en esta iglesia, pastor. Digo, así, sí, porque es lo más cercano a lo que yo pienso que es una iglesia. Ay, gracias por el reconocimiento. Y entonces la gente se mueve así. Son asuntos viscerales, son meros razonamientos que no ayudan absolutamente para nada. La idea es, hermanos, simple y sencillamente, si yo quiero conocer a Jesús, voy a ir a la palabra del Señor, voy a ir a la Escritura, y ese Jesús que me presente, en ese he de creer, me convenga o no, vaya dentro de mis estándares o no, es en el Cristo en el que yo debo de creer. Así que la peor incredulidad es esa, hermano. Escucha esta frase, la peor incredulidad es, repito, el hecho de tener la evidencia y no querer creer, aunque la tienes ahí. Y esta es la frase: la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Hermanos, si la evidencia me dice que las cosas son como las presenta la Biblia, si la evidencia me dice que Jesús es quien dijo ser, si todo indica que yo estoy equivocado, simplemente lo que tengo que hacer es doblegar mi orgullo y reconocer la verdad. ¿Sí, no? Dijo Lee Strobel, ahorita le voy a decir quién es este hombre. Si Jesús es quien dice ser, y recuerda que ningún líder de ninguna otra religión principal jamás pretendió ser Dios, si Jesús es quien dice ser como mi creador, merece justamente mi lealtad, mi obediencia y mi adoración. Lee Strobel es escritor de un libro que se llama El caso de Cristo, que también hay una película que se llama así, la cual es sumamente recomendable que usted la vea. Lee Strobel era un ateo y él tiene una reacción llena de ira cuando su esposa viene a Cristo. Su esposa se entrega a Cristo. Y entonces él se va a dar a la tarea de exponer al cristianismo diciendo que Jesús no resucitó. Y siendo él un gran reportero, porque él era un reportero, él entonces, hermano, empieza toda una investigación y empieza a ir con gente profesional para investigar si Cristo resucitó o no. Y entonces él va con gente, va con científicos, va con médicos, en fin, hace una investigación impresionante. Pero él se resiste a creer que Jesús resucitó. Él se resiste a creer que su esposa haya entregado su vida a Jesucristo. Y llega un momento de crisis en él, porque ve la evidencia, y eso tú lo entiendes en la película y en el libro, ve la evidencia y no quiere creer.
pero la evidencia le está gritando que Jesús resucitó. Y él está ahí luchando, y entonces hay una escena, y me gusta mucho esa, porque él está sentado en su escritorio, con el ceño fruncido, molesto, y llega un compañero suyo del trabajo que también era cristiano, y entonces voltea y le dice: ¿sabes qué? Ustedes los cristianos quieren resolverlo todo con, bueno, ten fe. Lo que no pueden explicar, siempre te van a decir que tengas fe. Y entonces su compañero se acerca y le dice: ¿sabes qué? Eres un pesado. No pierdes oportunidad para presumir del gran periodista que eres. Y entonces le dice: ¿por qué no puedes terminar tu reportaje? ¿Por qué no puedes terminar tu investigación? Y entonces él cita a C.S. Lewis y le dice: mira, C.S. Lewis dijo, si el cristianismo es una mentira, entonces no es importante. Pero si es la verdad, no hay nada más importante en todo el universo. Y luego le dice, y esto es lo que me gusta: analiza las pruebas, sigue los hechos, termina el reportaje, ganes o pierdas. Sí, hermano. Si la evidencia me está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de que no vaya en relación con mis estándares, lo único que me queda es creer. Quizás hay alguien que ahora me escucha, quizás hay alguien que está luchando en su interior porque se niega a creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque hay algo que dice la Escritura que no le resulta claro como quisiera y está dudando al respecto. Déjame decirte algo: busca, estudia, analiza las pruebas, sigue los hechos y atrévete a aceptar la verdad, cualquiera que sea esta que se te muestre. Y si Jesús es quien dijo ser, si la Escritura es la verdad, adelante, cree en ella. ¿Recuerdas a Tomás? Ese Tomás era tremendo. Jesús ha resucitado. Y le dicen: Jesús resucitó. Y entonces él tiene una buena idea. Y es una idea extrema. Si no pongo mis dedos en el orificio de sus manos, y si no meto mi mano en su costado, ahora exigente el tipo, entonces no creeré. Porque para él Jesús había roto su estándar. ¿Cómo que Jesús va a resucitar? Por favor, chavos, o sea, ¿qué alucinaron? ¿Qué comieron? Y entonces, hermano, dice la Escritura que 7 días después, ¿quién se presentó? Jesús. Y con esto fue suficiente. Tomás, o sea, estamos todos, y usted no cree, y usted fue el que dijo que si no mete sus dedos en las manos, en los orificios de las manos y en el costado, y se dirige a ti, no a todos, a ti. Jesús se para aquí, voltea y te dice: hey, tú, mira mis manos y aquí está mi costado. ¿Qué sentirías? ¿Cómo supo Jesús? Piensa. Escucha estos nombres: Anthony Flew, Rosalinda W. Picard, Greg Lehman. A lo mejor no sabes quiénes son, pero son algunos de los ateos más famosos que iniciaron una búsqueda de Dios y actualmente creen en Dios. Hermano, la evidencia es abrumadora. La evidencia, hermano, la tenemos. Y si es verdad, creámosla. Termino con lo siguiente. Son palabras también de Lee Strobel. Tener una relación con Jesucristo va más allá de conocer los hechos históricos acerca de Él, pero está arraigada en los hechos históricos acerca de Él. Creo en Jesús sobre la base de la evidencia histórica, pero mi relación con Jesús va más allá de la evidencia. Tengo que poner mi confianza en Él y caminar con Él día tras día. Lee Strobel, exateo y periodista, escritor del libro, repito, El caso de Cristo. Tengo la evidencia, pero mi relación con Él no descansa en la evidencia, descansa en quién es Él. Y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree usted en Jesús? ¿Puedes decir con toda certeza que es el Hijo de Dios?
y que eso llene toda tu vida, porque en eso descansa toda tu fe, porque en eso descansa, hermano, el perdón de tus pecados, la esperanza de una vida nueva, de que un día resucitaremos. Pero también descansan estas cosas, que tú puedes ser sanada, que tú puedes ser sanado, que tu familia puede ser restaurada, que tu corazón puede ser restaurado, que todo aquello que un día se vino abajo, el Señor lo puede hacer de nuevo. Eso descansa sobre la fe de que Él es el Hijo de Dios. Decidamos creer. La evidencia está aquí. No lo dudemos ni un minuto. No tengo dudas con respecto a su palabra. Sé que es perfecta, sé que es inerrante, sé que es inspirada por Dios, y sé que aquello que no logro entender no es problema de la Biblia, es asunto mío. Y de hecho esas cosas que a veces parecen contradictorias, ¿sabes qué? Me generan una expectativa, una gran emoción y un deseo de seguir conociendo quién es Jesús. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Y cierre sus ojos. Si Jesús es quien dijo ser, entonces Él merece toda la gloria y merece toda la honra. Si Jesús es quien dijo ser, entonces, hermano, podemos creer. Podemos creer todas las cosas que Él dijo. Podemos creer en lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía y en la vida de los nuestros. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces, hermano, estamos seguros. Podemos tener tranquilidad, podemos tener paz. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces, hermano, un día resucitaremos después de que hayamos muerto. Si Jesús es el Hijo de Dios, tus pecados y los míos están perdonados. Si Jesús es el Hijo de Dios, un día volverá por su pueblo y nos llevará para siempre a vivir en cielo nuevo y en tierra nueva. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces hay esperanza. Si Jesús es el Hijo de Dios, no es el final. Estás en la plataforma perfecta para contemplar su poder, para contemplar su gloria, para entender su plan, para entender sus propósitos, para saber que no tienes nada que temer, pues Él dijo que estaría siempre, siempre contigo y siempre a tu lado. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Así que démosle toda la gloria y démosle la honra. Y si estabas luchando con algo, este es el momento en que tú tienes que afirmar tu fe. Has tenido evidencia suficiente, has escuchado testimonios, tienes su palabra y tienes el testimonio del Espíritu que te hacen saber que tu fe está cimentada en lo firme, en lo eterno, en lo inconmovible. No tengas temor, Él está aquí y Él está escuchando tu oración y Él está escuchando tu clamor. Señor, esta es nuestra fe, cimentada en esa verdad, que eres el Mesías prometido, que eres el Hijo de Dios que quita nuestro pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eres el que murió por nuestros pecados, el que también resucitó y el que un día volverá. Allí está mi fe, allí está mi seguridad, en eso está mi confianza. Y por eso, Señor, te adoro. Y por eso te doy la honra y la gloria. Nadie más en mi corazón, en mi mente, en mi familia, jamás se adorará a otro que no sea Jesús, el Hijo de Dios. Mis hijos no confesarán otro nombre más que el nombre poderoso de Jesús,
el Hijo de Dios. Mis generaciones adorarán al único y verdadero Señor, Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento. Tu palabra, Señor, llenó nuestra vida. Tu palabra, Señor, está hablando a nuestro corazón todavía. Tu palabra, Señor, está ardiendo en nuestro ser interior. Tu palabra, Señor, ha traspasado nuestro espíritu. Y hoy nos sentimos confiados en ti, seguros en ti. Así que Dios, nosotros podemos también decir como Pedro que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, y en esta fe y en este creer, Señor, entendemos que aquí pueden suceder milagros. Porque si en aquel lugar que leímos, Señor, por la incredulidad, y ese es el problema de la incredulidad, que no pueden suceder grandes cosas, que no se puede contemplar tu gloria, que no se puede palpar tu presencia, Señor. Eso no va a suceder aquí, porque aquí hay fe, porque aquí hay certeza, porque aquí hay convicción. Y aquí, Señor, tú has hecho milagros y los seguirás haciendo para que tu nombre siga siendo exaltado. Así que, Señor, como lo hemos cantado y como continuamente lo decimos, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Jesucristo, Hijo de Dios.